Bien, ahora vamos a analizar el aislamiento térmico tanto de techos como para paredes externas. Previamente habíamos analizado la reflectividad térmica de los materiales, el porcentaje de reflectividad que lograba ser, valga la redundancia, reflejada. Pero ¿qué sucede con el porcentaje que sí lograba entrar en contacto con el material? Para eso nosotros nos vamos a valer de una propiedad que también es bastante útil en este caso, que es la conductividad térmica. ¿Qué ocurre con esto? Que es la resistencia de un material para el ingreso, para el paso del calor a través de ese. ¿Cómo utiliza H esto? ¿Cómo se contabiliza esto? A través del valor U que ven aquí. El valor U es la cantidad de energía térmica o calor que se transmite a través de un material. O sea, estamos hablando de un indicador de rendimiento. Mientras el valor U es mucho más alto, el rendimiento del material en este caso va a ser menor. Va a tener un menor rendimiento. Por ejemplo, estamos hablando de los metales, que los metales tienen un valor U bastante alto, cuando entra en contacto con el calor se calientan muy rápido. Y por el contrario, los materiales que tienen un valor U bastante bajo tienen un excelente rendimiento. En este caso podemos dar el ejemplo con el ladrillo. Por ejemplo, el ladrillo común que nosotros utilizamos en nuestras casas tiene un valor U de 0.78 metros Kelvin. Es un valor estándar, en realidad bastante alto. Pero, ¿qué pasa si lo comparamos con un material que tiene un valor U bastante bajo? Podemos compararlo con el adobe. El adobe tiene un valor de 0.176 metros Kelvin. O sea, estamos hablando de 4 veces menor que el valor U del ladrillo. ¿Y cómo se refleja esto? ¿Cómo hace que el adobe sea un material bastante eficiente en su uso? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las zonas altoandinas del país, cuando se utiliza el adobe, porque lo utilizan para protegerse tanto del calor del día como del frío de la noche, porque en esos lugares los climas son bastante cambiantes. Te explico cómo funciona esto. Cuando los rayos solares del día logran entrar en contacto con el adobe, para que estos rayos, este calor del exterior logre ingresar hacia el interior del espacio de la vivienda hecha de adobe, va a tener que pasar mucho tiempo. Una vez que por fin logra ingresar, ya es prácticamente de noche. Y lo que hace la población es aprovechar este calor ya en horas de la noche, cuando la temperatura ha bajado bastante. Eso hace que se mantengan abrigados. Y cuando es una vez de día, ya el calor que logró ingresar en la noche ya es disipado para el día siguiente. Y nuevamente se cumple el ciclo. Eso hace que el adobe sea altamente efectivo en estas zonas. A diferencia de las zonas costeras, por ejemplo. Ahora, una vez explicado esto, se puede concluir que en climas fríos esta estrategia sí va a ser bastante eficiente, porque antes de cotizar un artefacto de calefacción, primero se prioriza siempre la estrategia de aislamiento, que suele tener un excelente rendimiento. Pero, ¿qué pasa con los climas calurosos? Uno puede elegir aislar el techo, que es donde va a entrar en contacto mayormente los rayos del sol, pero el efecto va a ser relativamente menor, porque la disminución de la temperatura no va a ser tan significativa, a diferencia de los climas fríos, que el rendimiento es mucho más alto, por lo que no se suele utilizarlo en climas más tropicales, más calurosos. Ahora que ya explicamos esto, vamos a ingresarlo. Obviamente nuestra vivienda sí está ubicada en un clima caluroso, pero de igual manera tenemos que introducir los materiales que estamos utilizando tanto en el techo como en los muros. Vamos a empezar por el aislamiento del techo. Entramos nuevamente a la calculadora y vamos a encontrar lo que es el cálculo promedio del valor U. En la primera columna vamos a encontrar seleccionar el material que necesitamos. Aquí nos va a dar una gran lista de materiales, todos los materiales que H ha mapeado. Pero usualmente a veces no solemos encontrar los materiales que estamos utilizando. No tiene todos, obviamente. ¿Qué pasa si no encuentras el material que estás utilizando? En este caso, H sí te da la posibilidad de agregar un material personalizado. No sé, estás utilizando botellas de plástico reciclado o un material reciclado, un material X reciclado. Lo puedes colocar aquí, no hay problema.
Eso sí, tienes que especificar el grosor del material y por tu cuenta tienes que averiguar la conductividad térmica que te genera el material. Y una vez hecho esto, la calculadora te lo va a promediar junto con el resto de materiales. Pero en nuestro caso, sí vamos a lograr encontrar los materiales que son bastante comunes, porque estamos utilizando la mampostería, la tabiquería tradicional y la estructura porticada. Así que en nuestro caso lo primero que tenemos que seleccionar en los techos es la composición de materiales que vamos a utilizar, que estamos utilizando. En nuestro caso podemos utilizar el material de los ladrillos de techo y el espesor de concreto que va encima de los ladrillos. Eso forma un total más aproximado de 20 a 25 centímetros. Así que primero vamos a seleccionar los ladrillos. Aquí vamos a encontrar de todo: concretos ligeros, concretos densos, concretos reforzados. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que seleccionar uno de estos dos porque, a ver, ponemos por ejemplo, los ladrillos suelen tener de 15 a 20 centímetros de espesor y el concreto suele tener 5 centímetros. La capa de concreto que cubre la malla de acero suele tener 5 centímetros. Aquí podemos darle concreto reforzado con 2% de acero. Vamos a empezar dándole aquí y colocamos el grosor. El grosor en milímetros tendría que ser de 50. Son 5 centímetros. Nos está dando la conductividad térmica, que es de 2500, y la resistencia, o sea, el valor U de 0.02. Ahora colocamos nuevamente otro material y buscamos los ladrillos. Para eso vamos a tener que bajar, no es aislamiento, a la mampostería. Mampostería o tabiquería, bueno, son sinónimos, es la traducción que está generando H. En este caso tenemos que encontrar ladrillos, bloques de arcilla de profundidad, bloques de arcilla hueco, y aquí te dan los espesores. Aquí no hay 15 centímetros de espesor, así que vamos a utilizarlo de 20. Mampostería de 20 centímetros de espesor. Y le vamos a dar clic. Aquí ya te está dando el porcentaje de espesor. Ya no es necesario colocar el grosor. Y te está generando la resistencia, el valor U. En total tenemos un valor U del techo de 2.04. Ya tenemos esto, lo introducimos. Y ya tenemos nuestro valor de aislamiento del techo. Ahora vamos a continuarlo con el aislamiento. De las paredes externas. Entramos nuevamente a la calculadora. Y aquí vamos a empezar con introducirle la superficie de este tipo de pared. En este caso, en la calculadora nos está dando pared opaca 1, pared opaca 2 y pared opaca 3. Eso es para diferenciarlo. En el caso de que nuestro proyecto tenga diferentes tipos de muro, lo que va a hacer la calculadora es hacer un promedio según los valores U de cada uno de estos tres. Pero en nuestro caso estamos utilizando solo un tipo de muro para todos, lo que es muro de tabiquería estándar. Así que primero vamos a mapear la composición de nuestro muro. Normalmente lo que es una composición de ladrillo y 2 capas de tarrajeo, tanto exterior como interior. En nuestro caso, vamos a buscar primero lo que es el ladrillo, mampostería, y nos quedamos en los 3 primeros. Mampostería de ladrillo, tierra cocida, exacto. Vamos a ponerle de peso mediano. Ya lo tenemos aquí. Colocamos el grosor. Podríamos colocar los 15 centímetros que utilizamos siempre, pero ojo, tenemos que separarlos por capas. Así que la medida oficial del ladrillo suele ser de 12 a 13 centímetros. Con 1.5, con 1,5 centímetros de capa de tarrajeo, tanto por fuera como por dentro. Así que yo lo que le voy a dar es 12 centímetros, o sea, 120 milímetros. Nos va a dar la conductividad de la mampostería de ladrillo de peso mediano, 0.78 y su valor U. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el tarrajeo. El tarrajeo que
que en este caso lo representa como concreto mortero de cemento. Así es la traducción. Mortero de cemento también nos sirve. Y colocamos el grosor, que es 1,5 cm, 15 milímetros. Todavía no nos está dando el valor U total de la pared, porque nos falta colocar la superficie del tipo de pared. Esta superficie no va a repercutir en el valor final, porque el valor es por metro cuadrado, así que es independiente. Esta superficie se utiliza para sacar el promedio en paredes. Si vas a utilizar varias paredes, según la superficie predominante, va a generar el valor U promedio. Así que no es necesario, si solo tienes un tipo de pared, no es necesario calcular el área exacta de todas las paredes exteriores. Aunque nosotros ya las tenemos, en el caso de que tú las necesites, puedes recordar que en las estrategias anteriores ya has hecho un mapeo de esto. Pero, por ejemplo, nosotros solo utilizamos el 100 metros cuadrados y ya nos está dando el valor U de 2,90. Ahora colocamos el concreto de mortero por el interior, porque son dos capas. Mortero de cemento en el interior. Y ahora nos está dando el verdadero grosor, que es de 150 milímetros. Tiene un valor U de 2,73. No es el mejor valor U, es cierto. Para eso están los materiales aislantes, los materiales que están enfocados en aislar los espacios. Por ejemplo, usualmente cuando se trata de utilizar esta estrategia eficazmente, se suele utilizar materiales que están dirigidos a ese impacto, a cubrir esa deficiencia. ¿Materiales como qué tipo? El más común que nosotros podemos encontrar en las tiendas de materiales de construcción es la lana de vidrio o la fibra de vidrio. Vamos a ubicarla aquí en la parte de aislamientos. Aquí, aislamiento, manta, fibra mineral de vidrio. Bueno, lana de vidrio, fibra de vidrio. Vamos a colocarla menor. Aquí tenemos espesores bastante anchos. Vamos a colocarla de 7 a 10 centímetros de grosor. Y vamos a ver cuánto ha cambiado. Anteriormente teníamos 2,73 y con la fibra de vidrio logramos alcanzar el 0,43. Eso es bastante, eso es un cambio bastante notorio. Como pueden ver, 0,43. Es por eso que estos tipos de materiales sí son enfocados en esto, en cubrir esas necesidades. Funcionan bastante bien. En nuestro caso no vamos a cubrir todos los muros, cada muro de nuestro proyecto con fibra de vidrio, porque como ya dijimos, la eficacia de este material en climas calurosos no es la misma que en climas fríos. Por lo que simplemente vamos a introducir el valor U promedio de nuestro muro común, nuestro muro de tabiquería estándar, que es de 2,73. Y listo. Ya tenemos los valores tanto de techos como de paredes. Y la tabla de barras. La tabla de barras se ha actualizado. Y el porcentaje total de energía se sigue actualizando. Como ven, creo que se ha reducido. Antes teníamos más, porque estamos utilizando los materiales por defecto, los materiales sin ningún tipo de estrategia en sí. No estamos utilizando ni fibra de vidrio ni nada por el estilo. Ahora lo que sigue es analizar los vidrios, los tipos de vidrios que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Nos vemos en el siguiente módulo.